Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Don Suculento. En el día anterior estuvimos viendo un video en donde teníamos un grave problema con una suculenta que estaba soltando las hojas. Sucede que el tallo venía mal. Yo no lo tomé como si fuese pudrición, sino que simplemente el tallo venía mal. No te pierdas ese video porque estaré intentando publicarlos al mismo tiempo o seguiditos. Hoy vamos a hablar de otro problema común que suele pasar, y es una suculenta que está deshidratada. Esto también es muy común que suceda. Aquí estamos con una Rungioni, las dos anteriores están muy bien, están sanitas, pero esta tiene problemas. No, las hojas están poniéndose muy feas. Puede ser un síntoma de pudrición, de exceso de humedad, también puede ser un síntoma de que falta agua, puede ser síntoma de un hongo, puede ser síntoma de que hay cochinilla algodonosa pulgones, o que hay una plaga, o que hay lombrices. De todo puede ser síntoma. Esto es muy común que pase. ¿Cómo diferenciarlo de que la planta necesita agua? Si tú riegas y después de regar ves que la suculenta no engorda las hojas, es un problema que requiere revisión. Yo esta suculenta vi que tenía las hojas arrugaditas, dije pues a lo mejor le hace falta agua, regué y no ha mejorado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es revisarla para que no se nos vaya a marchitar, porque puede ser que sea un problema peor. Siempre con problemas de suculentas, ante la más mínima preocupación o problema que tú veas, es importante venir y ver qué es lo que está pasando. Lo que vamos a hacer es que vamos a desenterrar las tres suculentas. Cuando te pase eso, es importante que desentierres las tres para ver que todo esté bien. Puede ser que una esté mal y que las otras dos estén bien, pero tarde o temprano puede que las demás desarrollen problemas. Lo primero que voy a hacer es sacar esta y empezar a checarla, a revisar. La raíz va bastante bien. Vamos a sacar todas estas hojas que están mal y a checar la raíz. Yo lo que veo es que esta suculenta no se está hidratando bien. Ese sería el asunto que veo. No veo que haya alguna pudrición en el tallo no se ve mal, al contrario, se ve bastante bien. Lo que está pasando es que no está absorbiendo bien el agua, ella está sacando bien sus raíces, va muy bien, muy contenta, no se ve que tenga un problema de cochinilla algodonosa. Lo que pasa es que no estaba bien enraizada, ese es el detalle de esta suculenta, y como no está bien enraizada, pues no está nutriendo las hojas. No se ve pudrición. La raíz, revisamos, no hay pudrición como por ejemplo en la Blue Prince, ni problemas con hongos, nada, va muy bien. Tampoco se ven nematodos. Esta suculenta está sufriendo porque le hace falta que la sembremos mejor. Aún así vamos a revisar las otras dos suculentas. Podríamos dejarlas sin ningún problema las dos en la otra maceta, pero de todas maneras las vamos a chequear, a revisar. Es importante que hagas este chequeo, aunque no lo amerite, para poder observar las demás. Mira, la raíz va muy bien, están sacando muy buena raíz. Le vamos a quitar estas hojitas que están de más por aquí. Y efectivamente van bien las raíces, esta va muy bien. Lo que está pasando con ella pues es falta de riego. Hay que regar un poquito más y también colocar mejor la tierra. Mira, esta también puedes ver que la raíz va muy bien, de hecho va excelentemente bien. Vamos a ayudar a que esta raíz siga mejorando aplicando hormona enraizante. Voy a sacar todas las hojas secas, aprovechando que ahí es donde luego se guardan por ahí los insectos. Pero va bien, estas suculentitas van bien. Lo único que pasa es que les faltaba enterrarlas mejor. Aplicamos la hormona enraizante de este modo. Voy a revolver un poquito esta tierra y pues nada más enterrar mejor. A veces sucede que las suculentas no están compartiendo bien el espacio. En este caso pues tengo dos suculentas, una de ellas muy grande y no estaban bien distribuidas en la maceta. Entonces simplemente es cuestión de resembrar y volver a aplicar agua y listo. Vas a ver que esa suculenta mejora.
Y bueno, problema de enterramiento, se está deshidratando porque no estaba bien enterrada esta suculenta. Ya la enterramos bien. Ahora simplemente lo que vamos a hacer pues es regarla, un buen riguecito. Cuando riegues una suculenta deshidratada no lo hagas de golpe. No lo hagas de golpe porque luego venimos y queremos regar de golpe y terminamos encharcando y la suculenta se pudre. No, hazlo despacio, vamos a dar un riego pues algo ligero solamente para que ella se hidrate. Un día, el día de hoy, que hoy es miércoles me parece, ya mañana jueves volvemos a regar otro poquito y así las vamos regando poquito a poquito para que ella se hidrate. Ahora, no vamos a hidratar tampoco en lo que son las hojas, porque eso podría encharcar demasiado. No regamos en la tierra porque el problema de esta suculenta era de la tierra. Si nosotros regamos en lo que son las hojas, podremos crear un exceso de humedad y no queremos eso. Vamos a estar regando así un poquito durante pues más o menos 2 días. Riego hoy, mañana riego otro poco. Después dejo que la tierra se seque un poco, que sería hasta la próxima semana, y en la próxima semana vuelvo a regar. No vamos a intentar que la suculenta mejore su humectación de golpe rápido porque se va a pudrir. Esas suculentas se pueden llegar a pudrir. Lo que vamos a hacer es ir induciendo el agua poco a poco, hasta que ella mejore. Ya vimos que la suculenta está bien y que tiene un problema de humedad, que se estaba deshidratando. No hay problema con eso, las podemos recuperar sin ningún problema. Vamos a llevar esta suculenta, estas ya nada más las vamos a estar monitoreando y observando que se hidrate bien la tierra que está alrededor de esta suculenta, y con eso bastará. Esta suculenta Pollux tiene un problema de hongos grave. La hemos estado tratando con antihongo una vez por semana y le ha ido muy bien. El problema de esta suculenta es que se pone negra, el hongo empieza a poner negras las puntas o también la roseta. Aquí puedes ver cómo el hongo está afectando la suculenta y se ven esas dos como mordidas negras, es parte del hongo. A ella le hemos estado dando un tratamiento con Boom antihongo, Boom fungicida preventivo, este es de muy buena calidad y me ha funcionado muy bien a base de cobre sistémico, ¿de acuerdo? Siempre que yo tengo suculentas utilizo cobre sistémico porque a veces son suculentas caras y si uso un remedio orgánico el hongo puede avanzar muy rápido. Hay que tener mucho cuidado con los hongos para que no terminen marchitando las suculentas. Como este se trata de un hongo muy fuerte que yo ya lo he estado trabajando, es un hongo negro, desconozco el nombre, pero es un hongo negro que primero va infectando la parte de arriba de las suculentas y ya cuando acuerdas hace unos círculos negros en las hojas y esas hojas las termina marchitando, se van secando y puede secar la roseta. No voy a diluir el antihongo, lo voy a aplicar directo a 15 centímetros y rocío y aplico de este modo. Puedo aplicar también un poco cerca de la raíz o de la tierra para que actúe y la suculenta absorba un poco. Este antihongo no lo voy a enjuagar, lo voy a dejar ahí que actúe directo, no va a destruir la pruna, no te preocupes. Solamente hay que dejarla en un lugar sombreado donde no le dé el sol directo, porque si el sol directo le da va a quemar la planta, queridos amigos. Y no queremos que la planta se queme. Cuando son hongos muy fuertes te recomiendo actuar de esta manera. Si lo vamos a hacer preventivo podemos diluir 20 mililitros del insecticida en 1 litro de agua y aplicamos de modo preventivo con aspersor. Lo aplicamos diluido para que no sea tan fuerte. Pero si estamos trabajando con un hongo fuerte, lo mejor será aplicarlo directamente sin enjuagar como yo lo hice. No demasiada cantidad, tampoco queremos quemar la planta. No. Este es muy suave, este antihongo, así que te lo recomiendo mucho. Y aplicamos. Y eso sería todo para esta suculenta. Por último traigo esta suculenta que es bellísima, me encanta mucho. Estoy dudando si es una Ruggioni San Carlos o una suculenta princesa. Las suculentas princesas son Ruggionis mezcladas con Canté y son bellísimas. Hace poco tuve una, pero por desgracia se me marchitó y no la he podido conseguir. Entonces ando dudando un poco de esta bella, porque te cuento que tengo otra y que ha tomado una forma muy diferente. No me enrollo mucho con identificación, pero bueno. El caso es que ella está teniendo un problema con las hojas de abajo las está dejando muy abajo.
Con ellas he tenido problema de cochinilla algodonosa. Cuando la cochinilla algodonosa infecta las hojas no suben, ¿de acuerdo? Entonces, que tú veas una suculenta que no está subiendo las hojas, que las hojas de abajo no las sube y que las de arriba sí, o que está poniendo las hojas muy abajo, puede ser un problema de falta de iluminación, pero también puede ser un problema de cochinilla algodonosa. Con ellas ya he estado trabajando la cochinilla algodonosa anteriormente. Hoy de nuevo es una revisión. En las revisiones lo que vamos a hacer es con mucho cuidado ir sacando las hojas que estén más pegadas al tallo y que estén secas para revisar que no haya pudriciones. Este tipo de suculentas que te digo que princesa es muy común que le den plagas y es muy común que le pase esto. Hay algunas echeverrías que es muy común que las cochinillas ataquen por debajo por la forma en la que posicionan sus rosetas. Esta es una revisión. Ya hemos aplicado insecticida, te recomiendo Biodelta, que es muy bueno. Ahorita te lo muestro para acabar con cochinilla algodonosa. Y ahorita solamente estamos revisando y quitando las hojas que estén mal. Esta pues hemos visto que el insecticida está funcionando muy bien. No hay cochinilla algodonosa por lo pronto, solamente están las hojas secas. Las hojas que esta suculenta ha dejado acá, no se van a alzar sino con el tiempo. Vamos a esperar a que el tiempo las alce. Yo voy a estarlas con mucho cuidado porque también se nos pueden llegar a quebrar, ¿de acuerdo? Y revisar que no haya cochinilla algodonosa. Esta por desgracia esta hoja ya la quebré, pues ni modo, la vamos a tener que sacar. Ay amigos, con mucho cuidado no se nos quiebren. Lo que hacemos también es sacar las hojas que ya se estén poniendo amarillas o que ya no les vaya bien, como por ejemplo esta. Si quieres la puedes intentar sembrar a ver si de pura casualidad te da una hoja, lo dudo, pero pues lo puedes intentar. Esa hoja ya se veía malita. Cuando aplicamos un tratamiento contra cochinilla algodonosa es muy probable que las hojas más secas o que ya estén más viejas terminen por marchitarse. No te preocupes, es normal. Ella como quiera va a sacar nuevas hojas y se va a recuperar. Pero pues la agregué al video porque a veces tenemos hojas que están muy abajo. Puede ser un síntoma de cochinilla algodonosa y sí, también puede ser síntoma del tratamiento que aplicamos en donde las hojas más viejas pues van a terminar por marchitarse. Por fortuna aquí no hay ninguna cochinilla algodonosa, el tratamiento está funcionando bien y está siendo efectivo, lo que significa que las hojas que están así se van a ir recuperando con el tiempo. Estas hojas que están muy bajas hay que darles más iluminación y esperar, y puede que con el tiempo mejoren y hagan una bonita forma como la que te voy a enseñar a continuación. Revisamos también entre las hojas que el tratamiento haya sido efectivo, que no haya cochinilla algodonosa. Aquí yo ya no veo cochinilla algodonosa. Puede ser incluso que tengas problemas ¿con qué, Chuyito? Con insectos como lo que son orugas. Las orugas también pueden lastimar mucho las hojas. Voy a aplicar hormona enraizante que trae un sellador antihongo por aquí. En las hojas que yo vea que a lo mejor pudiera haber algún problema, pues puedo aplicar y matar la cochinilla algodonosa, pero también sellar para que no haya hongos. Esta suculentita va muy bien, amigos, no se ve cochinilla algodonosa ni tampoco hongo. Solamente requiere tiempo para que las hojas vuelvan a subir, ¿de acuerdo? Entonces estas hojas que están hacia abajo es porque aplicamos el tratamiento contra cochinilla algodonosa y porque requieren un poco más de iluminación. Pero no te preocupes, esta suculenta va a estar bien, no necesita hacer más. De todos modos es bien importante que vengamos a revisar las hojas caídas porque son el primer indicio de que algo no va bien en nuestra suculenta. Te muestro otra princesa. Ay, qué hermosa está. Es que sí, yo pienso que no son runyones, sino que son princesas, que son cruza de Echeverría Canté con runyon. Y mira qué bonita. Está alzado muy bien las hojas y está creciendo muy bien. Esta también tuvo problema de cochinilla algodonosa y ahorita la estamos rescatando con un buen tratamiento preventivo también con Biodelta. Biodelta es queridos amigos, con eliminas la cochinilla algodonosa de 15 a 20 mililitros por litro y aplicando 4 veces durante un mes, una vez por semana y se van. Tengo más videos de cochinillas algodonosas y no será el último. En todo caso, el énfasis será que a veces cuando las suculentas bajan las hojas puede ser indicativo de que algo va mal. En todo caso, estas ya se están recuperando. De todas maneras hay que venir,
revisar las hojas de abajo y sacar todas las hojas que ya estén marchitas, con mucho cuidado de no romper la planta. Revisar que no haya cochinilla algodonosa, y este es el cuidado que se les da a estas plantitas, que son las Runjonis o Runjoni macabiana, Runjoni San Carlos, o también la Runjoni mezclada con Canté. Pues hay que venir y checar porque son muy propensas a ese tipo de problemas. Por lo demás, esta suculenta va a mejorar si le damos un poco de luz del sol. La otra te digo que no sé si sea Runjoni realmente o si sea princesa. Ojalá que sean dos diferentes. Lo veremos ahora que crezca. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Coméntame si te gustan estos videos de Doctor Suculento. Nos vemos. Hasta la próxima.